Muy buenas noches, bienvenidos a su Universidad Nacional Abierta a Distancia. Hoy nos encontramos realizando una actividad relacionada al programa de Contaduría Pública en la materia de Control Interno y Aseguramiento, correspondiente a la tarea 2, en la cual dictaremos la evaluación de riesgos y controles internos. Mi nombre es Gerson Cárcamo, en la cual hoy vamos a definir el control interno, ya que el control interno es el direccionamiento, los objetivos y los conjuntos administrativos de una empresa que permiten la metodología y efectividad a niveles de organización. En ello se pueden clasificar en dos: en administrativos, que se encargan de supervisar, comunicar y coordinar, y los contables, que se encargan de registrar, evaluar y contribuir en la organización. Los procedimientos para el control interno se basan en cuatro: la planificación, la implementación, monitoreo y evaluación. La planificación consta de la misión, visión, un análisis previo, los valores, los objetivos y sobre todo el planteamiento de recursos de operación. En ello también podemos encontrar implementación, que se basa en tres etapas. La primera, la actividad de compromiso; la segunda, en la programación y diagnóstico; y la tercera, en el trabajo de los resultados. En los monitoreos se cumplen a tres facetas: la prevención y monitoreo, los resultados y el mejoramiento de la sí misma. La evaluación, que cuesta de los cumplimientos, los métodos, la información del diagrama y los cuestionamientos. Eso en que se encargan, en que las empresas, a la hora de hacer un control interno, tienen que plantearse en dar una organización y un cumplimiento a cada zona o a cada factor. En el área contable, pues dentro de lo tributario, lo financiero, lo organizacional. Los sistemas de contabilidad pues están basadas en el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero. En ellos anteriormente hay unas leyes como la Ley 145, la Ley 43, la Ley 222, el Decreto 410 del 71, el Decreto 2641 y 2650 del 93. Las características propias de los sistemas de contabilidad son el control, la compatibilidad, la flexibilidad, las relaciones de costos y los beneficios. Los sistemas contables que pueden estar emparentados con ellas son los financieros, los tributarios y el de costos. Los subsistemas de contabilidad son el de ventas, el de compra, el de inventarios y el de inversiones. Entre ellos, los objetivos es permitir la manipulación de riesgos coherentes, planteamientos en el catálogo y facilitamiento en el cronograma financiero. En ellos hay unos tipos de sistemas como el integrado, el no integrado y el auxiliar. Los elementos de contabilidad de sistemas son los planteamientos, los asientos, la fórmula, responsables de la contabilidad. El sistema de contabilidad gubernamental, ya eso depende de las áreas dependientes, como son las alcaldías, las gobernaciones y el Estado en sí. Siguiente, por favor. Cordial saludo, les habla Laura Mon con el tema de riesgo de auditoría y el rol de compilador. Según las normas internacionales, el riesgo existe en todo momento, ya que genera la posibilidad de que el auditor emita la información errada por haber detectado faltas significativas que podrían modificar la opinión sobre el informe. El objetivo del auditor es reducir el riesgo en los estados financieros de tal manera que sea de nivel bajo. Es importante planear y ejecutar la auditoría para obtener resultados razonables y seguros. Los estados financieros que estén libres de material equivocado o contengan algún error o fraude. Existen tres tipos de riesgo: riesgo inherente, riesgo de control y riesgo de detección. El riesgo inherente es la susceptibilidad de una aseveración que frene a la información equivocada debido a un error o fraude. El riesgo de control permite omitir el control necesario en el proceso de auditoría, ya que detecta las distintas irregularidades que se puedan dar en la empresa, en función de efectividad del diseño y operación del control interno. El riesgo de detección es el riesgo de que en los procedimientos aplicados por el auditor no se detectaran errores en esto, y estos actúan de la mano con el riesgo inherente y el riesgo de control para reducir el riesgo de detección.
Bueno, en el tipo de riesgos inherentes, si encontramos que es un riesgo inherente, es un factor interno o externo que afecta la rentabilidad del capital de la empresa. Esto puede incluirse en el transporte, en los mantenimientos o algún tipo de acción que se vaya a realizar dentro de ellas mismas. ¿Cómo identificar los riesgos inherentes? Es muy fácil. Se pueden implementar por medio de algún tipo de actividad no curricular dentro de las mismas, como actividades culturales, acciones, objetivos, operaciones o plantillas. Esto indicando las principales actividades, como por ejemplo, cuando una empresa va a realizar una actividad comercial, ya se puede ver como un riesgo inherente porque va a favor de la empresa, pero tiene que mirar que le dé rentabilidad o a ver qué tipo de riesgo se va a correr dentro de ella. ¿Cómo se pueden programar los factores, clasificar los riesgos de factores inherentes, como políticas de norma, estrategia de meta, metodología, área financiera, control interno, características de la empresa, compañía de organización en tipo de riesgos en factor humano? También podemos encontrar una en recursos humanos, que es cuando la empresa va a llamar a hacer contratación y en ello va a hacer unos exámenes médicos de ingreso. Algunos pueden salir con algún tipo de defectos físicos y no son contratados por las mismas. Esto es un tipo de riesgo. Todo eso tiene que dar una contabilidad porque a la hora de que la empresa encargada de hacer los exámenes no reporte los gastos, lógicamente la empresa va a tener algún tipo de falencia y eso va a llegar a generar algún tipo de inestabilidad a la hora de los registros de los costos. Otro de los riesgos pueden ser los exógenos, los biológicos, los físicos o químicos o mecánicos. Hay algunos tipos de gastos que se hacen dentro de las empresas, pero que en ello no tienen un registro como tal. Por ejemplo, la medición del litraje o la medición de un volumen o algún tipo de vistas a la hora de eso. Otra son las recargas de los trabajos nocturnos. Muchos de ellos tienen que llegar a una consistencia porque algunos trabajadores pueden presentar una hora, pero a la hora del hacer factible en la realidad presentan otras. Para ellos, los auditores tienen que llegarse a otros métodos en donde tienen que verificar cámaras de seguridad, controles internos de registro a la hora a la cual el empleado vaya a ingresar a sus labores. Siguiente. Cordial saludo, mi nombre es Yurani Santos, tengo el rol de evaluador y me corresponde el tema de riesgo de control. Bueno, como anteriormente lo explicaba la compañera, el riesgo de control es uno de los 3 componentes del riesgo de auditoría y surge cuando hay una representación errónea no identificada en las transacciones o cuentas o que simplemente no se le dio la relevancia adecuada para corregirla oportunamente. Es importante el riesgo de control. Bueno, para aumentar la eficiencia de los controles internos, para reducir los costos, para prevenir los posibles fraudes y para mejorar la imagen pública de la organización. Tenemos la evaluación del riesgo de control. Este determina la naturaleza, oportunidad y alcance de las pruebas de auditoría a realizar. Las pruebas de cumplimiento. Estas evalúan la efectividad con lo que los sistemas de control mitigan y corrigen los riesgos. Las pruebas sustantivas evalúan la precisión e integridad de la información financiera. Cabe resaltar que estos resultados se pueden dar de manera subjetiva como alta, moderada y baja. Cuando estos arrojan alta, el auditor debe de programar e implementar mayor número de procedimientos de auditoría que ayuden a mitigar el riesgo. Uno de los ejemplos más comunes es la falta de aprobación en transacciones significativas. Es decir, que si en la empresa el sistema de autorización en compra no requiere de la aprobación de un gerente, de un supervisor encargado en el momento de procesar la orden. Aquí incurriríamos en un riesgo de realizar compras no autorizadas o hacer pagos por bienes y servicios no recibidos. ¿Cómo mitigar este riesgo? Bueno, tenemos que hacer un seguimiento continuo de los controles, desarrollar actividades de controles adecuadas y fortalecer el ambiente de control. La normatividad que rige es la NIE 400 y la ISO 3100. Siguiente.
Buenas noches, mi nombre es Alexander Salcedo, tengo el rol de entrega, por ende me tocó el riesgo de detención. El riesgo de detención, en su definición, el riesgo de detención se refiere a la posibilidad de que una organización no identifique adecuadamente los riesgos existentes en sus operaciones. En sus componentes es la efectividad de los controles internos y es fundamental para detectar y mitigar los riesgos. Estos se refieren a algunas políticas que tienen las organizaciones. Estrategias de mitigación son estudios que se realizan en las organizaciones para evaluar la automatización del proceso, implementación del sistema de monitoreo y alerta temprana y la implementación de controles internos robustos. En el caso de estudio, son análisis que se realizan en las organizaciones para estudiar los antecedentes para el desarrollo del caso y los impactos y resolución. En conclusión, el riesgo de detención es fundamental para la gestión empresarial que no se debe de dar por alto, como lo hemos visto a lo largo de esta presentación. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos ustedes por su presentación. Esto es el esquema bibliográfico de la presentación de donde fuimos pasados para generar este tipo de información. Muchas gracias por su atención. Feliz noche.